Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les va a encantar. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Erkenciküs y que aparentemente sigue generando muchísima expectación y curiosidad entre todos nosotros, sus fans. Pero no se preocupen, no vamos a repetir lo que ya sabemos sobre la serie y el éxito rotundo que tuvo. Hoy nos vamos a adentrar en un terreno un poquito más personal, más emocional, porque vamos a explorar los sueños de Can Yaman. Y no solo eso, sino que vamos a ver cómo Demet, de alguna manera, está entrelazada en ellos. ¿Intrigados? Yo también lo estaría. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de revelaciones, de detalles jugosos y sobre todo, de mucha información que seguramente no conocían. Así que acomódense, preparen sus palomitas y sus bebidas favoritas, y listos para descubrir todo. Y antes de que sigamos, un pequeño recordatorio: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Subimos contenido nuevo cada semana y siempre estamos explorando los temas más interesantes del mundo de las series turcas y sus protagonistas. No se lo pierdan. Así que, como les decía, vamos a sumergirnos en los sueños de Can Yaman. Pero, ¿a qué me refiero con sueños? No me refiero a los sueños que tenemos mientras dormimos, aunque, quién sabe. Tal vez Can también sueñe con Demet. Me refiero a sus aspiraciones, a sus deseos más profundos, a lo que realmente anhela para su futuro profesional y personal. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque inevitablemente en la ecuación entra Demet. Recuerden que en el mundo del espectáculo, y sobre todo en el de las series turcas, las relaciones entre los actores pueden ser muy intensas. La cercanía que generan en el set, la convivencia, la química que se crea, todo eso influye y alimenta la imaginación de los fans. Y en el caso de Can y Demet, la química era innegable, era explosiva. Aunque ellos siempre han mantenido una postura muy profesional y discreta sobre su relación, los rumores de un romance siempre estuvieron presentes. Y aunque nunca lo confirmaron abiertamente, tampoco negaron del todo esa conexión especial. Y claro, eso alimenta la curiosidad y hace que analicemos cada gesto, cada mirada, cada palabra. Así que, ¿qué sabemos realmente sobre los sueños de Can Yaman? Bueno, en primer lugar, todos sabemos que es un actor muy ambicioso y talentoso. Desde el principio ha demostrado tener una gran determinación y una dedicación absoluta a su trabajo. Su objetivo principal ha sido, y sigue siendo, triunfar a nivel internacional. Quiere conquistar el mundo del cine y la televisión con su talento. Pero, ¿qué significa exactamente triunfar a nivel internacional para Can? No es solo cuestión de fama y reconocimiento, aunque obviamente eso es parte de la ecuación. Para Can, creo, se trata de dejar una huella, de ser recordado por su trabajo, de ser respetado como un actor de verdad, un artista que puede interpretar personajes complejos y darles vida de una manera que conecte con el público de todo el mundo. Y aquí es donde Demet, de alguna manera, entra en juego de una manera más profunda. ¿Por qué quién no querría que su compañera de trabajo, su amiga, o, lo que sea que hayan sido, compartiera ese éxito? Imaginen el sueño de Can, de ver a Demet a su lado, triunfando en Hollywood o en cualquier otro rincón del mundo. Imaginen la satisfacción de compartir ese viaje, de apoyarse mutuamente, de celebrar juntos los logros. Hay muchas entrevistas y declaraciones en las que Can ha expresado su admiración por Demet. Siempre ha hablado de su profesionalismo, de su talento y de su belleza. Ha destacado su capacidad para meterse en la piel de sus personajes, de transmitir emociones y de conectar con el público. Y aunque no lo haya dicho explícitamente, podemos deducir que le gustaría verla crecer profesionalmente y alcanzar sus propias metas. Creo que para Can, el éxito de Demet sería una fuente de alegría y orgullo, porque en el fondo, creo que valora mucho la autenticidad y la pasión que Demet pone en su trabajo. Además de su ambición profesional, Can Yaman también tiene sueños personales. Sueña con una vida plena, con una familia, con estabilidad emocional. Y aunque no ha revelado abiertamente con quién le gustaría compartir esa vida, es inevitable que pensemos en Demet. En las entrevistas, Can ha hablado sobre la importancia de la familia, de la necesidad de tener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Ha expresado su deseo de formar una familia en el futuro, de tener hijos y de construir un hogar lleno de amor y felicidad.
Y aunque no ha revelado a quien imagina a su lado en ese futuro, es imposible no conectar esos sueños con la química y la conexión que tenía con Demet en la pantalla y tal vez fuera de ella. ¿Quién no desearía verlos juntos en la vida real? ¿Quién no soñaría con una boda de ensueño entre ellos dos? La verdad es que aunque no sepamos qué pasó realmente entre ellos, la química que tenían en Nerkenzicus era tan palpable que nos hizo soñar a todos. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, la ternura que compartían, todo eso alimentó la imaginación de los fans y nos hizo creer en un posible romance fuera de la pantalla. Es importante recordar que aunque la química entre Khan y Demet era innegable, también son personas privadas, con sus propios sentimientos y deseos. No sabemos qué pasó realmente entre ellos, ni cómo se sintieron el uno por el otro. Pero como fans es natural que nos preguntemos, que especulemos y que soñemos con la posibilidad de que esa magia que vimos en la pantalla se tradujera en una historia de amor real. ¿Y qué hay de Demet? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué anhela para su futuro? Sabemos que también es una actriz muy talentosa y ambiciosa, con una gran proyección internacional. Ella también quiere triunfar, alcanzar sus metas y ser reconocida por su trabajo. Demet, al igual que Khan, ha demostrado tener una gran determinación y una pasión por su trabajo. Ha interpretado una amplia gama de personajes, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Ha trabajado en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y ha recibido elogios por su talento y su profesionalismo. En sus entrevistas, Demet ha hablado sobre la importancia de crecer profesionalmente, de aprender y de mejorar constantemente. Ha expresado su deseo de explorar nuevos retos y de trabajar en proyectos que la desafíen y la hagan crecer como actriz. Y al igual que Khan, creo que Demet también tiene sueños personales, sueños de encontrar la felicidad y de construir una vida plena. Y aunque no podemos saber con certeza qué piensa Demet sobre Khan, es evidente que existe una conexión especial entre ellos. Y por supuesto a sus fans les encantaría verlos juntos, apoyándose mutuamente en sus sueños. La forma en que se han expresado el uno sobre el otro, el respeto y la admiración que se profesan, sugieren que existe una conexión especial que va más allá de lo profesional. En el mundo del espectáculo, a menudo vemos que las relaciones entre los actores son efímeras. Pero en el caso de Khan y Demet, la conexión que tenían parecía ser más profunda, más duradera. Y aunque no hayan continuado su romance fuera de la pantalla, siempre quedará esa chispa, esa magia que nos enamoró a todos. Es importante destacar que aunque no hayan confirmado un romance, la forma en que se apoyaron mutuamente en sus carreras, la forma en que se defendieron de las críticas y la forma en que se alegraron por los logros del otro, sugieren una conexión que va más allá de una simple amistad. En el mundo de las series turcas y en general en el mundo del entretenimiento, es común que los fans idealicen a las parejas que ven en la pantalla. La química entre los actores, la conexión que transmiten y la historia que cuentan, a menudo alimentan la imaginación de los fans, quienes sueñan con que esa magia se traslade a la vida real. En el caso de Khan y Demet, la química era tan intensa, tan palpable, que era difícil no soñar con que su relación fuera algo más que una simple amistad. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían juntos, todo eso sugería una conexión profunda, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Y aunque no sepamos qué pasó realmente entre ellos, es importante respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones. Lo que sí podemos hacer es recordar con cariño la magia que crearon juntos en Nerkenzicus, y seguir apoyando sus carreras por separado. Así que en resumen podemos decir que los sueños de Can Yaman están entrelazados, de alguna manera, con Demet Özdemir. Sueña con el éxito internacional, con dejar una huella en la industria, y tal vez con compartir ese camino con alguien especial. Y aunque no sepamos si Demet es esa persona, la realidad es que la admiración y el cariño que se profesan son evidentes. Para Khan, el éxito no es solo una cuestión de fama y reconocimiento. Es una oportunidad para crecer, para aprender, para desafiarse a sí mismo y para conectar con el público de todo el mundo a través de su arte. Es una oportunidad para dejar una huella en la industria y para ser recordado por su talento y su dedicación. Y aunque no sepamos con certeza qué pasará en el futuro, lo que sí podemos hacer es seguir apoyando sus carreras, celebrando sus logros y esperando con ansias sus futuros proyectos. La magia que crearon juntos en Nerkenzicus siempre estará presente en nuestros corazones y nos recordará la importancia de soñar, de amar y de creer en el poder del amor y la amistad.
Es importante recordar que aunque la química entre Khan y Demet era innegable, también son personas privadas, con sus propios sentimientos y deseos. No sabemos qué pasó realmente entre ellos, ni cómo se sintieron el uno por el otro. Pero como fans es natural que nos preguntemos, que especulemos y que soñemos con la posibilidad de que esa magia que vimos en la pantalla se tradujera en una historia de amor real. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Khan y Demet tienen sueños similares? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos de nuevo? ¿Creen que su relación fue algo más que una simple amistad? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Para ampliar un poco más la perspectiva y añadir un toque de especulación siempre con respeto, me gustaría tocar algunos puntos que, aunque no son hechos, son elementos que han alimentado la imaginación de los fans y que podrían, de alguna manera, estar relacionados con los sueños de Khan y la posible influencia de Demet en ellos. *** La importancia de la química en pantalla ***. La química entre Khan y Demet en Erkenci-Kus fue algo excepcional. No era simplemente una cuestión de guión o de dirección, sino que emanaba de una conexión real, de una complicidad que se transmitía a través de la pantalla. Esta química, este feeling, es un elemento fundamental en el éxito de cualquier serie romántica. Y es precisamente esa química la que hizo que los fans se enamoraran de ellos y soñaran con que esa conexión trascendiera la ficción. Este fenómeno es algo que el propio Khan, siendo un actor muy consciente de su trabajo, debe haber tenido en cuenta. Sabe que esa química es un activo valioso y que en el futuro podría buscar proyectos donde pueda replicar esa conexión con otra actriz. La pregunta sería, ¿Demet en su mente sería el estándar? ¿Buscaría esa misma conexión, consciente o inconscientemente en sus futuros proyectos? El impacto de la fama y el éxito Erkenci-Kus catapultó a Khan y Demet a la fama internacional. Esto implicó no solo el éxito profesional, sino también una exposición mediática considerable. Ambos tuvieron que lidiar con la atención de los medios, los rumores, las especulaciones y la presión de mantener una imagen pública. Este tipo de experiencia, aunque emocionante, también puede ser agotadora y estresante. En este contexto, es natural que uno se replantee sus prioridades y busque rodearse de personas que le brinden apoyo, comprensión y estabilidad. Si Khan y Demet hubieran desarrollado una relación más allá de la amistad, es plausible que hubieran encontrado en el otro un apoyo invaluable para afrontar los desafíos de la fama. La influencia de las experiencias personales en la actuación Como actores, tanto Khan como Demet utilizan sus experiencias personales para enriquecer sus interpretaciones. Sus vivencias, sus emociones, sus sueños y sus miedos influyen en la forma en que abordan sus personajes. Si en el pasado Khan ha tenido una conexión especial con Demet, es probable que esa experiencia haya dejado una huella en su forma de entender las relaciones, el amor y la conexión humana. Y es posible que en el futuro esa experiencia influya en la forma en que elija sus roles, en la forma en que se relacione con sus compañeros de trabajo y en la forma en que aborde su vida personal. La posibilidad de reencuentro profesional En el mundo del espectáculo, es común que los actores vuelvan a trabajar juntos en diferentes proyectos. Los fans siempre sueñan con el reencuentro de sus parejas favoritas. La pregunta es, ¿hay posibilidades de que Khan y Demet vuelvan a trabajar juntos en el futuro? Sería un sueño hecho realidad para ellos y para sus fans. Aunque no hay nada confirmado, la buena relación que parecen mantener, el respeto mutuo y el cariño que se profesan, sugieren que la posibilidad existe. Un proyecto en común sería un evento mediático de gran magnitud y seguramente revitalizaría la popularidad de ambos actores. El futuro de Khan y Demet Ambos actores tienen una trayectoria prometedora por delante. Khan está expandiendo su carrera a nivel internacional, y Demet continúa cosechando éxitos en Turquía y en el extranjero. ¿Qué les depara el futuro? ¿En qué proyectos trabajarán? ¿Qué metas alcanzarán? ¿Encontrarán el amor y la felicidad? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyando sus carreras, celebrando sus logros y deseándoles lo mejor en sus vidas personales. En conclusión, los sueños de Khan Yaman son complejos y multifacéticos, pero es innegable que Demet Özdemir ha jugado, y quizás aún juega, un papel significativo en la forma en que los ha definido y visualizado.
Ya sea como compañera de trabajo, amiga o algo más, la conexión especial que compartieron en Erkencicus dejó una huella en el corazón de los fans y posiblemente también en el corazón de Can. Ahora me gustaría saber sus opiniones. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que Can y Demet mantienen contacto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Creen que su relación fue algo más que una amistad? No duden en dejar sus comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y como siempre, gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden darle like, suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos y compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima. Chao.